5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días. Gracias a todos los que se conectan a esta hora y en este martes 23 de septiembre de 2025. Los saludamos con esta imagen que nos llega en directo desde Medellín y en pantalla ustedes tienen el aeropuerto Olaya Herrera. Isa. Este terminal aéreo que está operado en la actualidad por Airplan fue inaugurado, escuchen pues, en 1932 y ha sido declarado como bien de interés cultural de la nación. El Olaya Herrera guarda infinidad de historias y justamente comienza a operar desde las 5:30 de la mañana. Cubre destinos regionales y nacionales. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ahí vamos, martes, va avanzando la semana. ¿Usted ya siente diciembre cerquita, Mario, no? Lo siento encima, ¿cómo así? O sea, ya estoy empezando a sacar mi decoración. No le creo. Miren, y las novenas de la casa de Maritza son famosas en este canal, así que este año le tocó, Isa. Sí, clasifico para este año, así que qué emoción. Y ustedes saben que siempre empezamos con buenas noticias, con información que nos alegra, y les contamos que Cartagena otra vez se convierte en la capital del romance y de los grandes eventos. Ya empezó la tercera edición del Wedding Dreams and Wedding Forum, que es el congreso de bodas más grande que tiene toda Latinoamérica. Este encuentro, que tiene una amplia agenda académica con expertos, también se consolida como una vitrina para los negocios locales, fortaleciendo la imagen de la Heroica como el mejor destino para dar el sí. Por primera vez, Cartagena Wedding Dreams trae una rueda de negocios de la mano de la Cámara de Comercio y ProColombia, donde vamos a tener 22 compradores internacionales de mercados muy importantes que hoy hacen muchas bodas en nuestro destino, como Perú, Brasil y México, y una rueda de negocios para el fortalecimiento del encadenamiento productivo de colombianos. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en Colombia, y la primera es que están avanzando esas investigaciones sobre el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Byron Sánchez, B. King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, en el Estado de México. Las autoridades de ese país abrieron una investigación por homicidio. Ya se confirmó que los cuerpos fueron identificados mediante confrontación de perfiles, testigos y videograbaciones. Esto después de ser localizados en Cocotitlán. El 17 de septiembre se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte, así como el posible móvil y los responsables. La Cancillería mexicana ya está en coordinación con Colombia. La segunda noticia tiene que ver con la investigación por el asesinato de Jorge Uribe en el mes de abril. Conocimos nuevos detalles de esas audiencias en las que se mencionó la hora en la que habría desaparecido este empresario caleño. Además, se conoció la última persona con la que habría tenido contacto y las últimas ubicaciones cerca a la hora de desaparición que arrojó el celular de la víctima. Todo esto lo tendremos más adelante en nuestra emisión. Noticias económicas en el Diario de la República. Hoy en portada se habla sobre Regiotram, ese otro sueño que tenemos los colombianos y que terminaría reduciendo los viajes que duran unas 3 horas en una solamente. Pues se va a firmar esta semana un convenio de cofinanciación por 10 billones de pesos para que este sueño avance. También tenemos Tribuna RCN en el Diario de la República. Ayer la tuvimos aquí con María Aristizábal, pero hoy está en la República con Juana Carolina Londoño, precandidata presidencial. De la mañana, 34 minutos. Arrancamos este panorama internacional con el rescate de 5 mujeres colombianas y venezolanas quienes eran víctimas de explotación sexual en España. Nuestro corresponsal permanente en Madrid nos tiene todos los detalles. Andrés, adelante, buen día. Hola, muy buenos días, un cordial saludo. Tenemos desde luego la información desde España. La policía está reportando un nuevo golpe del que ustedes hablan a las bandas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En esta ocasión con mujeres colombianas y venezolanas como víctimas. La policía logró rescatar a 5 de las víctimas, a 5 mujeres que habían llegado a España obligadas a ejercer la prostitución. Según lo que cuenta la policía española, esta banda, de cuyos integrantes fueron capturados 8, estaba captando a las mujeres
en Colombia y en Venezuela en condición de vulnerabilidad socioeconómica y les hacían falsas promesas de trabajo para traerlas a España. Les instruían acerca de cómo vulnerar los controles migratorios para poder establecerse aquí de manera irregular. Una vez aquí en España les obligaban a ir a prostíbulos, a ejercer la prostitución 24/7, a vender droga a los clientes y a asumir una deuda de hasta 6.000 euros, es decir, alrededor de 30 millones de pesos, supuestamente por los gastos de traslado, de manutención y por los gastos de alojamiento aquí en España. Andrés, muchísimas gracias. Y la recomendación para las mujeres y para tantas personas que son víctimas de estas redes, pues que no caigan. En los aeropuertos hay siempre informaciones donde dicen ustedes se pueden comunicar a este teléfono para hacer averiguaciones y de eso tan bueno no dan tanto definitivamente. 5 de la mañana, 35 minutos. El supertifón Ragasa deja hasta el momento 3 personas muertas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Filipinas. También se reportaron 9 personas heridas y 5 desaparecidas. En Hong Kong, por otro lado, las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para quedarse en casa, que no salgan. El aeropuerto en este momento está cerrado, no está funcionando. Y el presidente Emmanuel Macron anuncia oficialmente que reconoce Francia el Estado palestino, la existencia del Estado palestino. Lo que dice Macron es que su decisión está basada en ponerle el fin a esa guerra en la Franja de Gaza que inició, recordemos, en octubre del 2023. Una iniciativa que ha llevado al reconocimiento en ese marco del Estado palestino por parte de media docena de países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Y en los últimos días han circulado en redes sociales varios videos que muestran los entrenamientos de civiles venezolanos de la milicia bolivariana bajo la instrucción de militares del régimen de Nicolás Maduro. Esos supuestos entrenamientos que tienen ustedes ahí en pantalla muestran a mujeres, a adultos mayores, preparándose en el manejo de armas y de algunas maniobras para hacerle frente a lo que, según el madurismo, es una posible invasión por parte de las fuerzas estadounidenses. El presidente Donald Trump, a través de sus redes sociales, se ha manifestado burlándose de lo que se ve en estas imágenes. Después de revisar el panorama en el mundo, regresamos a nuestro país. Noticias RCN está en todas las regiones, al lado de la comunidad, de nuestra gente, con sus denuncias, con sus historias, con lo que debe ser contado. Y están preparados para eso todos nuestros corresponsales. A esta hora tenemos casa llena. En Cali, nuestro compañero Diego Candelo; en Bucaramanga, Cristian Díaz; en Cartagena, Ivonne Salamanca. Y los buenos días en Barranquilla para Bernardo Sanabria, para Juan Fernando Tavares en Medellín y para Jason Vera aquí en la ciudad de Bogotá. Miren, vamos a arrancar con información de Cali porque en el barrio El Trébol fue asesinado Óscar Becerra. Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal y además es un reconocido líder taxista de la ciudad, Isa. Es un líder social más asesinado en nuestro país. Lo que se sabe hasta ahora, Mari, es que al hombre lo asesinan con arma blanca. Él estaba en ese momento esperando a su hija, pero vamos con los detalles. A la Diego Candelo. Diego. Mari, televidentes, buenos días. Sí, el líder esperaba a su hija que estaba adelantando un entrenamiento, se dedica pues a una disciplina deportiva y fue ahí cuando fue atacado con un arma cortopunzante por un hombre que ya ha sido identificado además por las autoridades, quienes están ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca, por supuesto, a ubicar a esta persona, a saber en qué lugar está para dar con su captura. Lo que hablamos con familiares de la víctima es que no había reportado ningún tipo de amenaza, sin embargo, desde el gremio de taxistas pues siguen exigiendo medidas contundentes de seguridad para este gremio fuertemente afectado por las acciones violentas. Óscar Becerra, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis y líder de taxistas de Cali, fue atacado cuando esperaba a su hija en el barrio El Trébol, en el oriente de la ciudad. Parece ser que fue atacado en esa esquina y llegó herido hasta aquí, donde nosotros, junto con los vecinos, lo auxiliamos, intentamos levantarlo y llevarlo al centro hospitalario más cercano, que fue Primitivo Crespo. El líder de 58 años fue atacado con arma blanca y trasladado a un hospital donde murió. Descartan que posiblemente no sea un robo porque aparece el celular, las pertenencias de él están ahí. Las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa. De inmediato, trasladamos todas las capacidades institucionales en talento humano, la seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia, para adelantar
todos los actos investigativos y esclarecer este homicidio. Las autoridades investigan el caso. Lo lamentamos mucho y acompañamos a esa familia en medio de su dolor. Diego, continuando ahí en el Pacífico, hablamos ahora de esa embarcación que logró recuperar la Armada y la habían hurtado unos hombres armados en Buenaventura. De los tripulantes que sabemos, ellos están bien, de los delincuentes que la habrían tomado. Adelante. Isa, mire, pues en cuanto a la lancha, era una lancha que se dedicaba a la evacuación de residuos en un hotel en la zona rural de Buenaventura. Hombres armados que serían integrantes de los espartanos fueron quienes perpetraron este ataque. Serían 6 hombres que además golpearon a los tripulantes de esta embarcación. Se recuperan de las lesiones que no fueron mayores y las autoridades pues logran en un estero de ese municipio pues ubicar esta embarcación que ya fue devuelta a sus propietarios. Nos estaremos reuniendo el día de mañana posiblemente con Guardacosta, con Capitanía de Puerto, con la estación de tráfico marítimo que tienen los dispositivos que reciben la señal del botón de pánico porque han habido, digamos, unas observaciones por parte de nuestros capitanes y armadores. Este caso se suma a otros que se han registrado en Buenaventura y que tienen que ver con embarcaciones que están siendo víctimas de este flagelo, que se ha disminuido, pero dicen desde el gremio de transportadores que se sigue presentando y piden acciones de las autoridades. Isa, Mari, ustedes tienen más noticias. Diego, muchísimas gracias. Esa es la información que nos llega hasta ahora desde Valle del Cauca. Vamos a irnos ahora a Santander, en donde el ejército y la policía lograron la captura de 2 presuntos integrantes del ELN que son acusados de causar terror en varios municipios con la instalación de banderas y además actividades de extorsión. Pues resulta que a esta gente, Mari, la cogieron con plata en mano y también con unas boletas de cobro extorsivo que iban dirigidas a la población civil, pero también a varios alcaldes de la región. Cristian. Isa, Mari, televidente, buenos días. Efectivamente, operativo nocturno adelantado entre el Gaula Militar Chicamocha del Ejército de la Quinta Brigada y también el Gaula de la Policía de Santander, que lograron la captura de estos 2 presuntos integrantes del Frente Adonai Ardila Pinilla del ELN. Al momento de la captura le hallaron 10 millones de pesos, además citaciones extorsivas y varias agendas contables con los cobros y también las extorsiones realizadas no solamente a la comunidad, sino también a algunos alcaldes de varios municipios de Santander. Hicieron un puesto de control en las horas nocturnas, sorprendiendo a estos 2 bandidos con un material que llevaban de dinero extorsivo y boletas de cobros extorsivos a la población civil en los municipios de Coromoro, Cincelada y Charalá. En el operativo también se incautaron computadores, varias memorias USB y la motocicleta en la que se movilizaban. Las autoridades indicaron que estos capturados quedaron bajo a la autoridad competente. Información desde Bucaramanga. Continúen con más noticias. RCN, buenos días. Muchas gracias, Cris. 5:43 de la mañana ya. La policía de Bolívar desarticuló una banda que estaba dedicada al microtráfico en el municipio de Santa Rosa de Lima. Pero ojo, porque estaba al servicio del Clan del Golfo. 9 personas fueron capturadas después de varios meses de investigación. Ivonne, usted nos amplía. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Sí, fueron exactamente 9 meses de investigación y seguimiento los que necesitaron las autoridades de la Policía de Cartagena para poder determinar quiénes hacían parte de esta banda que estaría comercializando droga en todo el municipio de Santa Rosa de Lima, muy cerca a Cartagena, pero sobre todo en entornos escolares e incluso hasta con servicio a domicilio. De acuerdo a esa investigación, distribuían por lo menos 3.000 dosis de manera mensual, una renta criminal que supera los 30 millones de pesos. Y hay que decir que varios de ellos son reincidentes. Dentro de esas 9 capturas hay reincidentes que ya habían sido capturados en algún momento, tanto el año anterior como en otras ocasiones. Es por eso que el aporte decisivo de la comunidad aquí juega un papel fundamental, pero sobre todo el proceso de investigación que realizan los funcionarios de la SIJIN. Varios de los capturados tienen antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas e incluso homicidio, por lo que se espera que esta vez no queden en libertad. La información con la que amanece la capital de Bolívar. Ivonne, muchísimas gracias y nos vamos a ir ahora para Atlántico. Seguimos en el Caribe colombiano con más noticias. 5 peligrosos delincuentes fueron capturados en las últimas horas en un operativo donde además se les incautó arsenal. Maris, los vinculan con algunos casos de sicariato muy grave y también de microtráfico. Bernie, con los detalles de ese operativo, adelante.
Hola, ¿qué tal? Mari, Isa, operativos adelantados por las autoridades en el suroccidente de Barranquilla y en municipios como el de Galapa, en el departamento del Atlántico, para frenar la venta de drogas alucinógenas en estas poblaciones, al igual que en el suroccidente de la capital del Atlántico. 5 personas fueron capturadas, gran cantidad de armas tenían estos sujetos quienes lideraban el tema del microtráfico de droga, al igual que gran cantidad de mercancías alucinógenos encontrados por parte de las autoridades en estos operativos. 2 de los 5 capturados suman 7 anotaciones judiciales por el delito de homicidio, hurto, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Bernie, continuando con noticias de su región, sabemos que hicieron una jornada, el Departamento de Salud, con vacunas contra el VPH, contra la influenza, la fiebre amarilla que está tan alta por estos días y hasta una variante del COVID, porque el COVID todavía existe, señores televidentes. Cuéntenos sobre eso. El COVID, recordemos, mi querida Isa, que pasó de ser pandemia a endemia según la Organización Mundial de la Salud. Es la 4ª jornada de vacunación que se adelantó en la capital del departamento de Atlántico. 2.800 dosis se aplicaron de cada uno de esos inmunológicos que usted señaló, 28 en total de diferentes para controlar 30 enfermedades a los habitantes de esta zona del país. 2.800 dosis se aplicaron aquí en la capital del departamento de Atlántico y en todo el departamento en 150 puntos. Esta es una jornada de salud integral para la familia y por la familia. No solamente estamos vacunando, estamos prestando servicios de consulta de medicina general, odontología, toma en citología, atención de adulto mayor. En fin, es una jornada de salud para seguirnos concientizándonos en el autocuidado de nuestra salud. Contamos con 21 biológicos que nos protegen contra 30 enfermedades. Esta jornada de salud que aseguran las autoridades se mantendrá en cada uno de los puestos, especialmente la influenza para los adultos mayores, importante para poder usted, si no se ha vacunado, pueda acercarse a hacerlo. Isa, Mari, ustedes con más información. Bernie, muchísimas gracias. 5 de la mañana, 47 minutos y nos vamos con buenas noticias que nos llegan desde Antioquia. Mucha atención a todas las personas que viven en Medellín o en los municipios del Valle de Aburrá porque les tenemos algo chévere. Bueno, prepárense, papel, lápiz, hoja de vida, cédula, todo. Sí, señora, los que necesiten trabajo van a hacer una feria de empleo. Hay más de 10.000 puestos de trabajo en diferentes áreas, pero vámonos con Juan Fernando, que es el que sabe a dónde puede llegar la gente y qué necesita tener. Juan, adelante. Hola Isa Mari, buenos días. Estamos hablando de EmpleoFest, Talento para el Mundo, un evento que se realizará el próximo lunes en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, bajo el liderazgo de la alcaldía, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ustedes lo han dicho, hay 10.000 cupos, 10.000 empleos formales disponibles bajo la participación de 160 empresas, 40 universidades, la ANDI, la Cámara de Comercio. Ha dicho la alcaldía que los índices de empleo en la ciudad van bien y que con esto pueden mejorar. No es gratuito que hoy en Medellín tengamos la tasa de desempleo más baja histórica. Estamos en 7.3. Es la tasa de desempleo más baja histórica. E inclusive son 1.4 puntos menos que la lectura mayo-junio del año pasado. Los detalles para participar en los canales digitales de la alcaldía, particularmente en la Secretaría de Desarrollo Económico. Más adelante, más noticias desde Medellín. Gracias, Juan. Muchas cosas buenas están pasando en Medellín y sí, muy paisa y todo yo, pero es que es el mejor vividero del mundo. Cosas buenas que pasan y hay que contarlas de Medellín, señora, y en muchas regiones del país. Ya van siendo las 5:48 de la mañana y hasta ahora les tenemos que actualizar la información sobre ese motín que se registró hace pocos días en Funza, departamento de Cundinamarca. En las últimas horas murió un joven de 25 años que permanecía en el Hospital San Rafael de Facatativá. Jason, usted nos tiene más detalles. Compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Edgar Nicolás Jiménez es la víctima más reciente de ese incendio que se generó en el centro transitorio de la estación de policía
de Funza permanecía en la unidad de cuidado intensivo, esto del municipio de Facatativá, en el hospital allí San Rafael, donde era atendido. Falleció debido a las complicaciones médicas. Sabemos que las víctimas sufrieron quemaduras internas y pues esto en medio de los trabajos médicos y los esfuerzos médicos, pues allí han perdido la vida. Son 8 personas las víctimas de esta urgencia que se generó, este incendio allí en la estación de policía de Funza. Ha dicho el gobernador de Cundinamarca que las investigaciones en cabeza de la Fiscalía General de la Nación continúan y también de la Justicia Penal Militar para ver si hubo o no responsabilidad de los uniformados que estaban cuidando o los custodios en ese momento de los internos en la estación de policía. Por su parte, lo que nos informan es que 3 personas permanecen en la unidad de cuidado intensivo del hospital de Facatativá y también hay una persona que está interna en el hospital La Samaritana en Bogotá. Otra de estas personas que se encontraba en Facatativá pero que se encontraba estable fue dada de alta y pues ya se recupera allí bajo la custodia de las autoridades. Compañeras. Jason, seguimos con usted. En esta emisión les hablamos en algún momento de esa banda que operaba en bares, que le daba sustancias a sus víctimas y luego les hacían el paseo millonario. Usted nos tiene avances en la investigación y en el proceso judicial. Mire, pues justamente sabemos que estas 8 personas capturadas fueron enviadas a prisión, pero lo más importante es decirle a las personas cómo operaban, porque en efecto se dice paseo millonario, pero allí lo que estaban haciendo es que esa modalidad se transformó un poco, se modificó y alquilaban bares en nuestra ciudad, en las localidades de Teusaquillo y Chapinero, justamente para allí dentro hacer todo ese procedimiento y robar a las víctimas. Este es el informe. 10 personas fueron víctimas de estos 8 delincuentes en bares de Chapinero y Teusaquillo. Un mesero perfilaba a las víctimas. Con otros cómplices les suministraban trago adulterado, después sustancias como benzodiazepinas y los dejaban indefensos para robarlos. Daba sus contraseñas y cuando la víctima se resistía, llegaban y los golpeaban utilizando de pronto objetos como armas de fuego. Las víctimas eran abordadas por mujeres integrantes de la banda en los alrededores de un bar. Ahí, una bodega a la que también llegaban aquellos contactados por aplicaciones de citas se convertía en un centro de torturas, liderado por alias El Costeño. Estas víctimas eran de nacionalidad colombiana. Cualquier persona podría ser potencialmente víctima. Cuando el Gaula los tenía a pocos pasos, la banda desapareció. Descaradamente había trasladado su forma de delinquir a pocas cuadras, de la 57 con Caracas a la 47 con Caracas, donde por 10 meses empezó un nuevo seguimiento que permitió su judicialización. Mire, son por lo menos 10 víctimas documentadas que tienen las autoridades. La investigación continúa, 8 personas a prisión, pero allí sigue esa investigación del Gaula de la policía. Yo me despido por este momento, ya nos vemos más adelante con más información en Noticias RCN. Gracias, Jay, por supuesto, todavía nos queda mucho rato de noticiero, pero a las 5:52 les quiero preguntar si ustedes se acuerdan que hace unos días el presidente Gustavo Petro dijo que en todos los barrios hay un Brian, mejor dicho, hizo una estigmatización de los Brian. Pues entre los chistes de la Asociación de Bryans de Colombia, el hashtag que iban los Brian, hay una tutela de verdad, de un hombre que tiene ese nombre. María Fernanda, nuestra periodista judicial, nos explica mejor qué es lo que está reclamando este Brian. Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, efectivamente se admitió la primera tutela interpuesta por uno de los Bryans de nuestro país que, según él, se sintió vulnerado ese derecho al buen nombre y a la honra. Y adicionalmente la admitió el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá. Lo que ha dicho también en ese alegato es que se pide que el presidente de la República rectifique públicamente y que adicionalmente exprese de manera pública a todo el país, pues que dichas declaraciones no son una estigmatización a todas las personas que llevan ese nombre. Hay que decirlo, ya se admite esta tutela y también se aboca conocimiento a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Tendrán 10 días un juez de la República para fallarla. Por supuesto, vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Mafe, pues mire, ¿en qué termina todo esto? Uno de esos Brian a los que se refería el presidente de la República resultó que sabía derecho y le puso una tutela. Vamos a ver en qué termina. 5 de la mañana, 54 minutos. Vamos a cambiar de tema. Aquí en Noticias RCN estamos convencidos de que los buenos somos más. Y hoy les hablamos de 2 jóvenes que cuando eran menores de edad cayeron en la delincuencia, pero lograron superar esa etapa. Inicialmente, grupos ilegales se aprovecharon de su vulnerabilidad para inducirlos a cometer delitos. Lisa, usted nos tiene cifras. Adelante.
Buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, en 2024 se han registrado 6.265 ingresos de adolescentes al sistema de responsabilidad penal, la mayoría hombres entre la edad de 14 y 17 años. Pero vamos a ver por cuáles son estos delitos. Mire, estamos hablando de hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, tráfico de armas y lesiones personales. Pero mire, todo esto se puede transformar y esa es la historia que usted mencionaba hace pocos minutos. Estamos hablando de dos jóvenes que tienen 18 y 30 años. Nosotros hablamos con ellos y nos dicen que ha sido un poco difícil transformar su vida, pero mire, la Fundación Tiempo de Juego los ha estado acompañando en ese proceso, tanto de estudios como en su trabajo, y hoy ellos dan sus testimonios a otros jóvenes para que no cometan sus mismos errores. En medio de la falta de recursos y apoyo, algunos jóvenes caen en manos de la delincuencia. Era más como de pronto por ser aceptado en un grupo. Situación que creció con el tiempo y se salió de control hasta que pasó 15 meses privado de la libertad. El error fue ir a hacer cosas que no debía, ¿no? Como cometerle daño a unas personas que no se debía. Han pasado 10 años de este suceso que marcó su vida, pero abrió otro camino. Un error que comete cualquier ser humano tiene la oportunidad de reparar esto. Ella es María Fernanda, muestra su rostro como símbolo de fortaleza. A pesar de lo vivido, es ejemplo de superación. Piensan que no van a poder estar en la universidad porque a uno le meten en la cabeza que la universidad es algo de gente con plata. Cumplió una sanción de 8 meses, tiempo que considera ha sido el más duro de su vida. Antes de arruinarse la vida o al menos unos años de la vida, créeme que es mejor primero pedir ayuda. Muchos chicos vuelven a su contexto, vuelven a su barrio, vuelven a sus familias y cómo nosotros podemos fortalecer esta situación. Juntos comparten las mismas ganas de continuar y demostrar que las segundas oportunidades existen y que son para aprovecharlas. Mire, quiero contarles que hace 11 años se inició el programa Cambio de Juego, el cual busca fortalecer esos procesos de inclusión social de todos estos jóvenes. Por el momento es toda la información. Sigan ustedes con más. La tercera clave, el amor propio. Hola. Aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a ayudar a soltar el control sin sentir inseguridad. Querer controlarlo todo nos genera ansiedad y nos aleja del disfrute genuino de la vida. Cuando aprendemos a soltar, dejamos espacio para que las cosas fluyan, reducimos el estrés y desarrollamos confianza en nosotros mismos y en el proceso de la vida. Soltar no es rendirse, es liberar lo que no depende de nosotros para vivir mucho más livianos. Sin duda, es un acto de valentía y para lograrlo, nuestra primera clave de hoy nos pide que diferenciemos bien lo que podemos controlar de lo que no. Enfoquemos nuestra energía en lo que está en nuestras manos y soltemos lo demás. De lo contrario, la carga se volverá insostenible. La segunda clave nos pide confiar en el proceso. Recordémonos constantemente que hacemos parte de un sistema y que no todo depende de uno. Y la tercera clave nos dice que abracemos el cambio como parte natural de la vida. La flexibilidad nos va a permitir adaptarnos mejor y así poder crecer. Solo necesitamos estar presentes, abiertos y dispuestos a fluir. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Y como todos los días también nos acompaña el padre Walter Zapata con los momentos de fe. Ora, espera y no te preocupes, la preocupación es inútil. Nuestro Señor misericordioso escuchará tu oración, decía el Padre Pío de Pietrelcina, a quien recordamos hoy en la iglesia. Un saludo muy especial para todos nuestros fieles televidentes de Noticias RCN de la mañana. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia. Fue bautizado el día siguiente con el nombre de Francisco y de 12 años hizo la primera comunión y la confirmación. Y a los 16 años entró en el noviciado de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, donde asumió el nombre de Fray Pío y lo ordenaron sacerdote en 1910 y por motivos de salud permaneció con su familia 6 años. Durante su vida gozó de una notable fama de santidad debida a las virtudes y a su espíritu de oración, de sacrificio y de entrega total al bien de las almas. Y así llegó a la santidad en el año 2002 por San Juan Pablo II. Decía el Padre Pío: tú debes tener fe ilimitada en la bondad divina, porque la victoria es absolutamente segura.
oración del Padre Pío para ayudarte cuando estés triste. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuche tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias, se le quiere con el corazón. Avanzada nuestra primera emisión de noticias, aquí tenemos los titulares de las principales del día. Sigue la conmoción por el asesinato de los dos jóvenes artistas colombianos en México. Las autoridades de ese país avanzan en la investigación por el doble homicidio. En Cali, la familia Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, exige justicia. En medio del dolor pidió que se esclarezca el crimen. En Noticias RCN conocimos pormenores de la investigación por el asesinato del empresario caleño Jorge Uribe. Les contaremos sobre las horas y las ubicaciones antes de su desaparición. Son pruebas clave para la Fiscalía. Repudio en Antioquia. Un docente de 66 años, pensionado, presuntamente drogaba a un estudiante de 11 años para abusarlo. El hombre fue detenido. Según la policía, en Colombia, este año más de 10.000 menores han sido víctimas de delitos como abuso sexual, pornografía, inducción a la prostitución y explotación sexual. Cayó banda de secuestradores en Cundinamarca. Engañaban a sus víctimas ofreciéndoles falsos trabajos. Con videos del cautiverio exigían hasta 400 millones de pesos por su liberación. Continúa el plan de contingencia 4x2 en la vía Llano. 4 horas de paso alterno en sentido Villavicencio-Bogotá y 2 en sentido la capital de la República hacia los Llanos Orientales. A esta hora se presenta tremendo trancón a la salida de Bogotá. Detalles en minutos, aquí en el patrullero RCN. En España, nuevo golpe a las bandas dedicadas al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Fueron rescatadas 5 personas obligadas a la prostitución 24/7. 8 presuntos integrantes de la banda criminal fueron detenidos. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 21 convocados para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se disputará en Chile desde el 27 de septiembre. La nómina encabezada por Neisser Villarreal y Oscar Perea debutará el lunes ante Arabia Saudí por la pantalla del canal RCN. Y Don Omar dice adiós, no estará más en la escena musical. Su retiro es un hecho, su voz y sus shows nos acompañarán hasta el 2026 cuando realice su gira de despedida. Los detalles en la información del entretenimiento. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Ya son las 6 de la mañana, 3 minutos. A todos ustedes los que están conectados con nosotros desde las 5:30, gracias por seguir ahí. Bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora se despiertan, prenden su televisor y se conectan con estas que son las mejores noticias y el mejor equipo. Y hoy es martes, y usted sabe que aquí en Noticias RCN los martes traemos historias de emprendedores, martes de aprender a emprender. Mujeres y hombres que con mucho esfuerzo, pero además mucha creatividad, logran convertir esos sueños en realidad y terminan inspirándonos a los que tenemos ideas de negocio que no sabemos cómo llevarlas a cabo. Más adelante tendremos esta noticia, estas notas. A primera hora, aquí en Noticias RCN estamos acompañando a las familias de los 2 músicos colombianos que fueron asesinados, Isa, en México. Hablamos de Byron Sánchez, que es conocido en el mundo artístico como B-King. Él era de Cúcuta, norte de Santander, pero actualmente vivía en Medellín. Jorge Luis Herrera, quien tenía como nombre artístico Regio Clown, era de Cali y estaba radicado en Ciudad de México desde hace 3
3 años. Pues tras la confirmación que hizo la Fiscalía de Ciudad de México de la muerte de estos dos artistas colombianos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 17 de septiembre, muchas son las incógnitas que quedan. Lo que sí es cierto es que lo que confirmaron las autoridades en México en las últimas horas es que estos dos músicos fueron asesinados, es decir, se investiga esto como un homicidio. Pues a esta hora nos vamos a trasladar hacia Cali porque allí viven algunos de los familiares de Jorge Luis Herrera, que era conocido como Regio Clown. En medio de ese dolor, Diego, el equipo de Cali, ustedes han podido hablar con ellos. ¿Qué confirman? Isa, Mari, mire, pues hablamos con una de las primas de Regio Clown precisamente ayer sobre la tarde y lo que nos cuenta es que por supuesto están desconcertados, muy tristes con esta noticia. Ellos dicen que ya la Fiscalía de México les confirmó que se trataba de los cuerpos, sin embargo ya su hermano Cristian Herrera ha viajado a México, en ese momento debe estar en ese país adelantando todas las labores pertinentes y necesarias de identificación para poder confirmar definitivamente si se trata del cuerpo del artista, que recordemos vivía en ese país desde hace 3 años. Lo que conocemos es que se había dirigido hacia un gimnasio, tenía un compromiso en la noche de ese 17 de septiembre, pero nunca llegó a ese compromiso. Su familia está pidiendo justicia por el crimen del artista. Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, vivía en México hace 3 años. Su familia aún no sale del asombro con la noticia de su asesinato. Él fue con un propósito de poder conseguir sus cosas, de tener algo, pero nunca que haya sido una persona amenazada, con problemas. Era una persona muy respetuosa, no se metía con nadie. La última vez que se tuvo información del caleño de 31 años fue en un gimnasio de Polanco, en ese país. Tras la alerta de su familia, la búsqueda finalizó con la ubicación de su cuerpo y el del DJ santandereano que lo acompañaba, Byron Sánchez, en Cocotitlán, Estado de México. Miren, en relación con la investigación de las autoridades, pues lo que se conoce es que en México se adelanta una hipótesis que tiene que ver con un homicidio. Recordemos que las partes de los cuerpos de esos artistas fueron encontradas por las autoridades de ese país, entonces se adelanta precisamente como principal hipótesis una investigación que apunta a que se trataría de un homicidio. Además, han indicado las autoridades que se tiene un video de una cámara de seguridad. El último lugar en donde estuvieron, que se tiene registro, fue precisamente ese gimnasio al que se habían dirigido los artistas y que precisamente uno de ellos había informado a uno de sus managers que se encontraba en el lugar y que posteriormente asistiría pues a ese compromiso laboral que tenían sobre la noche de ese 17 de septiembre. De acuerdo con la Fiscalía de México, los cuerpos fueron hallados un día después de su desaparición. Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la Fiscalía de Ciudad de México se realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias de 2 personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Los artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre. Según el documento compartido por la Fiscalía, fue la familia de Byron Sánchez quienes los identificaron. Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Byron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tapneplanta. La Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, las Fiscalías de Ciudad de México y el Estado de México trabajan en conjunto para esclarecer la muerte de los músicos colombianos que son investigados como homicidios. La familia del artista, por supuesto, está exigiendo que no solamente el caso de Regio Clown y de el otro DJ queden en la impunidad, sino que las autoridades en México pues puedan adelantar todas las labores pertinentes para que se evite que otros casos como este se registren. Recordemos pues que ya se han registrado otros casos en los que incluso colombianos han sido víctimas de este mismo tipo de actuaciones delincuenciales. Por el momento esa es la información que tenemos. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos
de este caso. Isabela, Marixa, ustedes con más información. Diego, muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a estar muy atentos a las investigaciones de las autoridades. De hecho, lo que se dice es que allí mismo, donde encontraron los cuerpos de Viking y Regio Clown, habían otros cuerpos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde antes. 6 de la mañana, 9 minutos, vamos a cambiar de tema y vamos a ir con otro caso al que le estamos haciendo seguimiento aquí en Noticias RCN, y es el asesinato del empresario de Cali, Jorge Uribe. Se conocieron nuevos detalles, Isa, que fueron revelados en las audiencias. Uno de ellos es la hora en la que presuntamente desapareció el empresario en abril. Según la Fiscalía, esa ventana de desaparición fue entre las 3 y las 4:22 de la tarde. Pues cada detalle termina siendo muy importante para esta investigación, Mari, y vamos a ahondarla un poquito más en nuestra redacción de noticias. El empresario Jorge Hernando Uribe, que tenía 74 años, fue reportado como desaparecido el pasado 6 de abril, pero lo reportan solamente hasta el día siguiente, es decir, hasta el 7 de abril. Es una tragedia para esta familia que además ya ha soportado otras en los últimos años. Hace 8 años asesinaron a su madre. Alejandra Uribe es la hija de Jorge Hernando y ayer estaba denunciando que estaba indignada porque habían soltado a Juan Carlos Uribe, el hermano de Jorge Hernando, que es uno de los principales sospechosos de este asesinato. Como cada segundo es clave, cada pieza lo es. Mafe, explíquenos por favor esa cronología y en qué va el caso. Isa, televidentes, pues mire, lo que hemos podido conocer es que Jorge Hernando Uribe, quien fue asesinado de una manera atroz, estuvo en al menos 3 puntos diferentes ese 6 de abril, día de su desaparición en Cali. Ese primer punto donde arranca el seguimiento de la Fiscalía para poder dar con los responsables es en Galería La Alameda. Allí habría desayunado, esto queda ubicado en el centro de Cali. Y el último sitio donde arroja su celular, las celdas de ubicación, es en el centro de Cali. Estaríamos hablando del barrio Meléndez. Por supuesto, estos detalles son clave para dar con todos los responsables de este asesinato. El 6 de abril, día de la desaparición de Jorge Hernando Uribe, el empresario caleño estuvo en al menos 3 sitios diferentes. Noticias RCN conoció el recorrido documentado por la Fiscalía previo a su desaparición. En la mañana desayunó en Galería La Alameda, en el centro de Cali. Cerca de las 12 del día llegó a Santa Mónica Residencial, al norte de la ciudad. Entre las 2 y 3 de la tarde se encontró para almorzar con su hermano, Juan Carlos Uribe, principal sospechoso. El señor ya sale y no vuelve a aparecer. Su ventana de desaparición sería entre las 3 y 4:22 de la tarde. Un detalle era desconocido hasta ahora. Noticias RCN pudo establecer que las celdas de ubicación del celular de la víctima arrojaron en el sur de Cali, en el sector de Bochalema, barrio Meléndez y Pance. De ahí hasta el 11 de abril se perdió el rastro del empresario hasta que encontraron sus restos. Una mujer habría sido clave en el hallazgo. Llegan a ese lugar, observan una señora que está en el sector y esta le informa que de ese vehículo se han bajado 2 personas, venían en ese vehículo y detrás de ese vehículo venía otro. ¿Y quién era el que venía detrás de ese vehículo? Venía a quien ella conoce como alias el mellizo. Es decir, el señor Moisés Betancourt Zamora. Él venía detrás del vehículo de la víctima. La Fiscalía insistirá en que se recapture a la última persona que habría visto con vida a Jorge Uribe, su hermano. Estas pruebas son clave para lograrlo. Y no es solo la última persona que lo vio con vida, también es acusado y señalado por la Fiscalía como el determinador de este crimen. 6 de la mañana, 13 minutos, aquí en Noticias RCN insistimos, con nuestros niños no. Es que es muy preocupante lo que sucede en el país en contra de los pequeños. Son víctimas de todo tipo de agresiones y estas, de las que les vamos a hablar a continuación, son sin duda de las peores. Con corte a agosto, la policía registra 10.581 menores de edad víctimas de delitos como abuso sexual, pornografía, inducción a la prostitución y explotación sexual. En Norte de Santander van 118 denuncias, en Villavicencio 83 reportes. Aquí en Noticias RCN conocimos 2 casos, un docente y un vecino que presuntamente abusaron de niñas entre los 7 y los 9 años.
En la Bateca Norte de Santander ubicaron a Edwin Jaimes, de 54 años, quien es señalado de abusar a 3 niñas entre los 7 y 9 años, quienes habían sido amenazadas por este hombre. Según la investigación, los hechos se registraron en el mismo colegio y al parecer este hombre grababa a sus víctimas. Habría causado los hechos entre el 2017 y el 2022. Una vez se conoce por parte de las menores, estos avejámenes son puestos en conocimiento y nos permiten dar el resultado del día de hoy. Otro hecho ocurrió en Villavicencio. Allí, la mamá de una de las víctimas denunció el caso. Fungía como comerciante de una papelería y utilizaba esta fachada para abusar de menores de edad. Las investigaciones continúan y buscan esclarecer si hay más víctimas. Lo único que no podemos hacer en estos casos es normalizarlos y por eso aquí les contamos cada uno de ellos sabiendo que ustedes se van a indignar igual que nosotros. En el departamento de Antioquia, un profesor pensionado de 66 años fue capturado por la policía. Pues miren, presuntamente, según las investigaciones de las autoridades, Isa, le suministraba drogas a un estudiante, a un niño de 11 años y abusaba de él. Qué horror, de verdad, qué dolor lo que está pasando con nuestros niños. Juan Fernando, usted nos tiene más información de esta investigación, ¿cómo finalmente lograron detener a este hombre? Pues tras 6 años de investigación, es lo que ha dicho el comandante encargado de la policía Antioquia, porque los hechos se remontan al año 2019, desde ese momento le seguían la pista y ha dicho el comandante de la policía del departamento que de acuerdo a la investigación se pudo establecer que este hombre, quien ya está pensionado, tiene 66 años, cometió abusos contra un niño que en ese momento tenía 11 años, a quien previamente le suministró drogas para adormecerlo y para posteriormente cometer todo tipo de vejámenes. El hombre fue capturado, está en proceso de judicialización y tratan de establecer si hubo más víctimas, porque este hombre trabajó durante 30 años como profesor, también como rector de varias instituciones educativas en el norte del departamento de Antioquia. Utilizó una sustancia que lo dejaba adormecido y en un estado de indefensión y de acuerdo a eso aprovechaba pues esta situación para llevar a cabo el abuso sexual. Entonces sí es importante pues el agravante de esta persona llevando a cabo la utilización de estas sustancias con un menor de edad. El alto oficial hizo un llamado a habitantes de allí, del norte de Antioquia, para denunciar en caso de que se hayan presentado más abusos por parte de este adulto mayor. Me despido desde Medellín, buenos días. Juan, muchísimas gracias. Pues miren, el niño finalmente ya no está sufriendo de estos abusos, pero las secuelas son para el resto de su vida. Así que papás, mamás, autoridades, todos tenemos que estar muy atentos para proteger a nuestros pequeños. 6 de la mañana, 16 minutos. Y hay otro delito que definitivamente tenemos que rechazar como país y es el secuestro. Isa, les tenemos esta historia en Cundinamarca. Una banda se aprovechaba de la necesidad de otros con falsas ofertas de trabajo. Los engañaba y finalmente terminaba secuestrando a esas personas. No, y les enviaban videos a las familias, a sus seres queridos, pidiéndoles que con plata los podían liberar. Lo bueno, Jason, es que cayeron. Sí, lo bueno es que cayeron, allí se logra la captura prácticamente en flagrancia de 5 personas, esto gracias al Gaula de la Policía de Cundinamarca. Imagínese usted que le llegue a su celular un video de sus familiares atados y amenazados con un arma de fuego y allí los delincuentes exigiendo una gran cantidad de dinero, pero además se hacían pasar por un frente de las disidencias de las FARC, comprobado por las autoridades que se trataba de delincuencia común, delincuencia rural, allí en diferentes municipios de Cundinamarca, exactamente Quebrada Blanca y Útica. En el siguiente informe les contamos. Secuestrado por el Frente 36 de las FARC y necesito hacer un pago de 420 millones de pesos. Esas son las exigencias. Esta grabación fue enviada a las autoridades por familiares de las víctimas a quienes les estaban exigiendo una millonaria suma de dinero. Horas antes se les había perdido el rastro cuando se dirigieron a zona rural de Quebrada Blanca en Cundinamarca ante una supuesta propuesta de empleo. Allí fueron emboscados por la banda de secuestradores. Lo más importante en este operativo fue el rescate de las víctimas, a quienes encontramos atadas e intimidadas por este grupo de delincuentes que se hacían pasar por integrantes de disidencias de las FARC.
El Gaula de la Policía de Cundinamarca, en medio del operativo, logró la captura de 5 personas, 3 en flagrancia en Quebrada Blanca y otras 2 en Útica, en medio de un plan candado. También se logró la recuperación de la camioneta de las víctimas que había sido robada en el secuestro. Incautamos un revólver calibre 38 con munición, 2 motocicletas que usaban para delinquir, 4 celulares y un computador portátil. Los capturados tenían antecedentes por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado y tráfico de armas y estupefacientes. Un juez los envió a prisión. Mire, justamente con este tema también relacionado con los secuestros extorsivos y esa modalidad que se le conoce por medio de las autoridades como falso servicio, el Ejército Nacional con la Brigada 13 también informa que liberó 2 personas en las últimas horas que habían sido citadas en Zipaquirá para un tipo de estos trabajos y habían terminado siendo secuestradas. Yo por el momento me despido. Ustedes tienen, por supuesto, más información en Noticias RCN. Gracias, Jay. Lo importante es que esa gente se quede donde pertenece, en la cárcel. 6 de la mañana, 19 minutos. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya regresamos. Sí, señora, para tomar cafecito. Quédense con nosotros. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Ya son las 6:28 de la mañana. En Noticias RCN estamos muy atentos a lo que sucede con la vía al llano. Miren, en este momento hay un plan 4x2, paso habilitado por 2 horas en el sentido Bogotá-Villavicencio y por 4 horas en el sentido Villavicencio-Bogotá. Eso sí, hay muchísima gente afectada. Nuestro patrullero RCN está en la salida de Bogotá. Efra, ¿hay congestión? Muchísima congestión tenemos en estos momentos saliendo desde Bogotá por el sector de Usme. Una imagen vale más que 1000 palabras, por eso le mostramos, miren acá, esto está trancado, pero completamente trancado, no se mueve la salida de Bogotá en la localidad de Usme. Aquí ni siquiera hemos llegado al kilómetro 0 y ya hay varios kilómetros de represamiento, hay un desespero total, las personas se bajan de los carros, salen a mirar qué es lo que sucede, porque pues no se contaba con este trancón. Si ayer les mostramos que la situación estaba crítica ya en el sector de Chipaque, donde se realiza ese 4x2 que nos hablaba Isa hace un momento, donde se dan 4 horas de paso alterno entre Villavicencio y Bogotá y 2 entre Bogotá y Villavicencio. Decíamos, allá estaba crítica la situación, pero les mostramos cómo está hoy y eso que ni siquiera hemos alcanzado a salir de Bogotá, no hemos llegado al kilómetro 0. Fueron muchas las personas que se sorprendieron con este trancón, porque si ayer logramos pasar sin ningún inconveniente, las personas, los conductores pensaban que esta mañana iba a ser una situación similar, que seguramente el trancón iba a ser más allá por el sector de Chipaque, pero no es así. La recomendación para los conductores es que se llenen de paciencia y quien pueda evitar salir por la vía llano a esta hora, no lo haga para que no queden metidos en este tranconazo que les estamos mostrando a ustedes en la localidad de Usme. No, Efra, terrible lo que está pasando. Los que están ahí es porque les toca, son transportadores de carga, llevan comida, alimentos, Isa. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? El gobernador decía en las últimas horas que esto, lo que está pasando en la vía al llano, desbordó todas las capacidades locales y regionales. Es decir, se necesita de la asistencia del gobierno nacional, que hasta el momento está de oídos sordos. Está ignorando esto, que es una tragedia para tanta gente en esa región. Se necesita plata, Mari. Se necesita plata, se necesita que giren plata, se necesita que por lo menos estén allí pendientes. Es que se sienta que sí les duele, que hay todo un país, la mitad de un país, sí, incomunicado, completamente incomunicado. Claro. Pero miren, vamos a cambiar de tema, vamos a ir con mejores cosas para sacarles a ustedes también sonrisa. Hoy es martes de aprender a emprender y les tenemos historias de mujeres, de hombres, de colombianos que con muchísimo esfuerzo, con creatividad, logran convertir sus sueños en realidad. Hoy les mostramos el caso de una joven que empezó muy chiquita, cuando tenía 15 años en la sala de su casa a diseñar cejas, pero hoy es la dueña de un estudio muy grande, muy bonito en Santa Marta y acaba de abrir una sede aquí en Bogotá. ¿Qué tal?
Hola, mi nombre es Dana López, creadora de Dana López Beauty Studio, un emprendimiento que nació hace 7 años en la ciudad de Santa Marta. Bueno, todo inició cuando tenía la edad de 15 años. Me gustaba mucho maquillarme, pero tenía un complejo y eran mis cejas. Entonces demoraba mucho al maquillarme y al tratar de definirlas y siempre tenerlas lindas, desarrollé esa habilidad. Y fue cuando ya la gente me decía como, ¿quién te hace las cejas? Mis amigas del colegio me pedían que les hiciera las cejas. Le robaba la pinza de cejas a mi mamá y me iba a hacer cejas en el recreo a mis compañeras del colegio. Hasta que un día una clienta me dice, ¿no te gustaría trabajar conmigo? Yo tengo un centro de belleza. Cuando yo le cuento a mi novio, actualmente mi esposo, que me acababa de suceder eso, él me dice, pero iniciemos nosotros porque tienes que trabajar para alguien. Y aquí comienza la historia. Estaba siempre pendiente de las ferias que hacían varios emprendedores y decido asistir a una de estas ferias. En esta feria fue todo un éxito porque ahí empezó la gente a conocer sobre Dana López. Me encantan los trabajos difíciles, me encantan las cejas retadoras que han tenido procesos anteriores malos, depilaciones, malos procedimientos de micropigmentación. Me encanta corregir y esa clientela se fideliza y te va a amar toda la vida. Entonces yo creo que por eso es que la gente me aclama tanto. Bueno, soñar siempre en grande, confiar en tu visión y recuerda que el miedo se vence con acción. Confía y da el salto. 6 de la mañana, 57 minutos. Es hora de debatir, analizar, entender los temas del día aquí en la Mesa Ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida a Diana Bernal. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Siempre nos encanta tener aquí mujeres también para equilibrar esta mesa, ¿o no, Julio? Así es, por supuesto. Pues Julio, bienvenido Maritza. también. Miren, uno de los temas que está en la agenda en el día es esa carta que se conoció de la fiscal en el caso de Nicolás Petro. Ella denuncia presiones indebidas. Dice o cuestiona también el hecho de que le asignaran una fiscal de apoyo y además enuncia también una cantidad de hechos que serían considerados irregulares, entre esos algunas citaciones intempestivas justo cuando ella estaba listando la imputación de 2 nuevos cargos en contra de Nicolás Petro. Esto, por supuesto, pasaría de agache si no estuviéramos hablando del hijo del presidente de la República, que además escribió un trino ayer en la tarde, en donde en lugar de respetar la autonomía de la fiscal, pues la acusa de una fiscal parcial. Sobre este tema, Diana. Yo creo que esto pone de presente 2 elementos fundamentales relacionados con la independencia. La independencia al interior de la Fiscalía, que es lo que está denunciando finalmente la orden sobre yo estoy llevando un caso y me llega una fiscal de apoyo que no la solicita y que esto la pone, digamos, un poco en ese cuestionamiento de cuál es la autonomía de ella al interior. Y el segundo escenario es hacia afuera, ¿no? La independencia que tiene la fiscal y el sistema de la Fiscalía cuando llega el presidente con un trino a cuestionar efectivamente la actividad de la fiscal. Claro, uno puede entender que es el hijo del presidente, pero es que es el presidente, claro, ¿no? Entonces, poner este tipo de mensajes, además, pues ya nos hemos acostumbrado un poco a los trinos que generan este tipo de controversias, pero sobre todo las implicaciones que tienen para el país y en este caso en particular para la independencia de nuestro sistema judicial, ¿no? Es un mensaje que no es bueno. Claro, es que primero el presidente no es un ciudadano cualquiera, es el hombre con más poder en el país, pero segundo, en este mensaje no está defendiendo a su hijo, que es lo que uno lograría entender, sino acusando a la fiscal del caso. No hay que olvidar, Maritza, que esto está en el contexto de que Nicolás Petro había reconocido la comisión de esos delitos. Nicolás Petro, en la primera etapa del juicio, en la primera etapa del proceso, que se surtió de manera muy rápida y que todos pensamos que se iba a conocer la verdad rápidamente, y pues llegó la señora, la nueva fiscal, y pues todo se entró en el congelador, ¿no? Mágicamente. Entonces eso también es muy curioso. El presidente está acusando, yo creo que hay que puntualizar la gravedad de las acusaciones del presidente, a la señora Laborde de ser una ficha y estar actuando bajo las órdenes de una candidata presidencial. Sí, de Vicky Dávila. Es Victoria Dávila,
como dice el presidente, Claro, o Vicky Dávila, como que la Vicky conocemos, Dávila, que el es resto quien de... en su momento, digamos, reveló ese Nicolás Petro, en donde reconocía los delitos e incluso dice que su papá, es decir, el presidente, sí sabía de todos esos dineros que habían llegado o que presuntamente habrían llegado a la campaña. Y no solo eso, en ese trino dice que la fiscal está actuando bajo las órdenes de los dueños del gran capital que quieren ver correr la sangre por el país, ¿no? Son acusaciones muy densas, muy graves y que por supuesto pues, ponen en entredicho la autonomía de la fiscal. Entonces la fiscal saca una carta señalando que estaba recibiendo presiones por parte de la fiscal general y para negar eso el presidente la presiona y pone en entredicho la capacidad de ella de tomar decisiones, el hombre más poderoso del país, el jefe de las fuerzas militares, el dueño o el jefe de la inteligencia del Estado, pues a una funcionaria de segundo nivel la pone en entredicho, la acusa de ser ficha política de una candidata y es la que tiene que tomar decisiones sobre el hijo de esa persona. Claro. Esto, pues, por supuesto, es un sainete. O sea, estamos viendo aquí que la justicia en Colombia, pues, es de pandereta, es de chiste, ¿no? Porque si el hombre más poderoso del país, sin ningún tipo de consecuencias, acusa, señala, pone la picota pública a una funcionaria de segundo nivel que toma decisiones sobre su hijo, pues claro que es un hecho gravísimo. Marisa, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que este tipo de cosas pasen cada semana, pero no deja de ser muy grave. Claro, en otra época esto habría sido un gran escándalo, pero vayámonos un poquito más. Si esto es lo que le hace a la fiscal del caso cuando está listando una imputación, ¿cuál es la presión que está sintiendo también el juez del caso? Es decir, claro, ¿qué va a pasar con el juez del caso si es que quiere tomar una decisión hacia un lado o hacia el otro? Es que es una presión hacia toda la justicia. Es una presión institucional que, por supuesto, hace que no confiemos también como ciudadanos en las decisiones que se puedan dar. Pero también yo creo que aquí, es decir, una cosa es la presión que hace el presidente Petro a través de redes sociales y seguramente a través, digamos, de diferentes medios, pero también creo que no hay que dejar de lado que, si bien es cierto, Vicky Dávila destapa todo esto y gracias a esto tenemos hoy esta sensación, hoy ya no es periodista y es candidata. Entonces, digamos que también ahí este juego de filtración de información no es menor, pero no es obvio. También otro elemento, Diana, y es el presidente Gustavo Petro participando en política, porque es una candidata. Exactamente. O sea, entonces, el presidente no puede participar en política ni para favorecer a alguien ni para perjudicar a otro candidato. Es que eso es lo que no podemos seguir permitiendo, que siga teniendo esa participación, porque cuando llegue el proceso judicial, cuando llegue entonces la fase del juicio, ¿qué garantías vamos a tener como ciudadanos de una transparencia en la justicia? ¿O qué garantías va a tener el juez en su momento para fallar sin la presión del jefe de Estado? Claro, y por el otro lado, Julio, ya para cerrar esto que también lo había mencionado en algún momento Diana, es, digamos, ¿qué le queda a la Fiscalía o a la Fiscal General en todo esto? ¿No? Porque las acusaciones o lo que señala allí la fiscal del caso es muy grave, levanta todas las alertas, pero pues también es cierto que la Fiscal General tiene, o la fiscal del caso de alguna forma es subordinada a la fiscal general o es completamente autónoma. Tiene un nivel de autonomía y ahí los abogados nos darán más claridad sobre eso, pero entiendo que la fiscal encargada del caso tiene una autonomía sobre la investigación, ¿no? Hace parte de la misma institución y la fiscal es dirige administrativamente la fiscalía, pero entiendo que cada fiscal del caso tiene una autonomía sobre la investigación. Sí, que ahí eso va a ser súper clave, las respuestas que la fiscal general dé a las peticiones claves que hizo Laborde en su carta y que apuntan a fortalecer esa autonomía en el caso en particular. Sí, por lo pronto lo que se está diciendo es que van a retirar esa decisión de asignarle una fiscal de apoyo después de todo el escándalo. Lo cual, pues, siembra más dudas todavía, ¿no? Sí, porque es como que le dan la razón. Entonces, ¿por qué da la razón de la y pues duda. hay que decir que la fiscal Luz Adriana Camargo ya lleva año y medio casi en el cargo y es hora de que comience a rendir cuenta a los ciudadanos. Es quizá el caso más importante de toda su gestión. El hijo del presidente en un caso de dineros ilícitos de la campaña presidencial y todavía pues no tenemos mayores resultados y al contrario parece que palos en la rueda sí hay. Miren, se me está acabando el tiempo, pero tenemos que pasar a nuestro siguiente tema y es la decisión ya de varios países que incluso están en el G7, que tienen peso dentro de la Organización de Naciones Unidas, del reconocimiento del Estado de Palestina. El más reciente fue Francia, pero a eso se suma Reino Unido, Canadá, Australia, es decir, ya son muchos países los que en medio de una guerra, de hecho es que el 7 de octubre se cumple 2 años de la guerra y digamos lo que de la guerra que arrancó por un ataque de Hamás. Y están reconociendo el Estado de Palestina. ¿Eso qué significa geopolíticamente en este momento, más allá de un simbolismo? Pues, ¿qué significado o qué repercusión política tiene eso, Julio? Pues es un esfuerzo por intentar conseguir quizá la única ruta hacia la paz en Oriente Medio entre
Palestina e Israel, que es la solución de los dos estados, que es la existencia de un estado palestino, ojalá no controlado por un grupo terrorista, porque ese es un gran riesgo sobre el que Israel siempre ha señalado, que existe la posibilidad de que este estado sea cooptado por un grupo terrorista, sí, una posibilidad muy latente. Y entonces los países occidentales, ya la gran mayoría de países que están en la ONU, han reconocido al Estado palestino para decirle a Israel, oiga, usted tiene que llegar a una negociación no con un grupo terrorista, que eso no es posible, sino con un Estado palestino y deben convivir al lado. Eso realmente, y perdón por ser bastante pesimista, eso hoy quizá está más lejos que nunca, esa posibilidad está absolutamente lejana, pero es quizá el único camino que se ve posible, porque el otro camino es el de la aniquilación, ¿no? El camino de un poco de Netanyahu es, aquí no debe existir ningún tipo de institución palestina porque va a ser cooptada por Hamas y va a ser una plataforma para matar israelíes. Sí. Esa es la lógica de Netanyahu. Desde Francia, desde el Reino Unido, desde países europeos dicen, no, ese no es el camino, el camino no es la aniquilación, sino la existencia de dos estados juntos y que convivan pacíficamente. En todo caso, pues es un portazo para Israel y para Netanyahu. Entonces, digamos que replanteo la pregunta, ¿es efectivamente un intento de los países por avanzar hacia la paz o esto le echa más combustible a esta guerra? Porque en todo caso, para lectura de muchos otros, esto es legitimar las acciones de Hamás. Yo creo que no es legitimar las acciones de Hamás y creo que son dos cosas distintas. Una es seguir haciendo el cuestionamiento a Hamás y otra cosa es reconocer, como en muchos escenarios se ha señalado, que efectivamente estamos hablando de un genocidio en Palestina y que la única salida para humanizar este proceso, para acabar con esta guerra, es el reconocimiento de Palestina como Estado, ¿no? Ahora, queda mucho camino todavía por recorrer, pero creo que sí es el más cercano. Y muchos dicen que puede ser el último intento ya para poder reconocer a Palestina como Estado en el seno de Naciones Unidas. Pues miren, se nos acabó el tiempo, nos podríamos quedar hablando aquí de esto porque es un tema que definitivamente nos da para mucho, para entender además de la geopolítica, de cómo se están moviendo las fuerzas en el mundo y de qué puede pasar en ese conflicto en Medio Oriente. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, invitada para próximas ocasiones. Julio, también, como siempre, gracias por estar acá. 7 de la mañana, 7 minutos, vamos a hacer una breve pausa para comerciales y ya volvemos con más. Ustedes quédense con nosotros. Con nosotros, 7 de la mañana, 15 minutos. Hasta ahora revisamos cómo se mueven las redes sociales y lo que es tendencia gracias a sus comentarios. 3 temas que, como siempre, lideran la opinión. Primero, las investigaciones que avanzan luego del hallazgo de los cuerpos de los 2 cantantes colombianos en México. También se mueve mucho lo que se va conociendo del caso del empresario Jorge Uribe en Cali y Bless, que se convirtió en el primer artista latino en cantar en la gran entrega del Balón de Oro. Miren, con respecto a la muerte en México de los músicos Bikini y Regio Clown y la investigación que avanza por homicidio, hay indignación, solidaridad, pero también algo de dolor. Por ejemplo, Neftalí Álvarez, que dice, qué dolor esta situación, la verdad, me apropio y me duele mucho la pérdida de estos artistas. Dios, el mundo te necesita. Y miren, esa investigación que también avanza y que está relacionada con la muerte del empresario Jorge Uribe y que cada vez arroja más datos clave para conocer cómo sucedieron los hechos, lo que se espera es conocer la verdad cuanto antes. Por ejemplo, Eugenia Aparicio, que dice, no hay crimen perfecto, se espera que haya justicia y que la verdad salga a relucir. Y claro que tenemos noticias amables y que nos llenan un poco el corazón en medio de todo esto. Bless, que cantó en la famosa gala del Balón de Oro en Francia y se vuelve un orgullo, pues ningún otro latino lo había hecho. Y Daniel Moncayo sí que lo reconoce. El bendito es un ejemplo a seguir. Para adelante, lo admiro no solo como cantante, sino como persona, ya que no se rinde y tiende a ser mejor persona siempre con la mano de Dios. Felicidades, Bless. Te lo mereces. Recuerden que estamos muy pendientes de sus comentarios en todas nuestras redes sociales, @noticiasrcn, y también recuerden que pueden ingresar a nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana, Isa, Mari. Hola, ¿qué tal? Casa Noticias con José Alonso Gallego y el ayudante, ¿cómo se llama? Joyker. Joyker, un abrazo, Joyker, también. Mire, ustedes andan por las calles de Bogotá con este carro cargado de mercancía, ¿no? Señor, así mismo es. ¿Y hace cuánto? Desde hace, ¿cómo es? Desde
2016. ¿Y les ha ido bien? Sí, sí señor, por supuesto. Empezamos en bicicleta y ahorita pues ya estamos en los carritos. Sí, Qué bonito, la gente de mi país buena que sale adelante. Y nos vamos para el sur de Bogotá, localidad de Usme, Wilson Durán, calles en mal estado. Y así está la malla vial, véala. Desafortunadamente, mire cómo está esto. Así está la malla vial. Le ruego al favor a ustedes que nos colaboren, nos ayuden, miren esto. Es deplorable la malla vial hacia acá. En las horas pico, ustedes se imaginan cómo es. ¿A dónde están los impuestos, los sobrecostos en impuestos, servicios públicos y combustible que la gente paga con esta familiar? Mírelo. José, ¿cuál es el sueño que usted tiene? El sueño de nosotros pues es tener más vendedores como yo y pues dar cubrimiento pues a toda la ciudad y quien quita a más ciudades del país. Sí, A lograr y emplear más gente como Joyker, que es un teso también. Envíe su video al WhatsApp 329-95-48-54. Recuerde un consejo, no se quede callado, José. Ajá, denuncie, Felipe. Vuelvo con ustedes, feliz día. A Felipe, muchísimas gracias, un feliz día, 7 de la mañana, 19 minutos. Vamos a ir ahora con noticias políticas y vamos a hablar de la reforma a la salud. Sobre la medianoche se radicó la ponencia alternativa para el tercer debate que fue firmada por las senadoras Norma Hurtado, Ana Paola Gudelo y Lorena Ríos. Recordemos que ellas hacen parte de ese bloque de 8 congresistas que en el pasado pidió el hundimiento de la reforma. Esta discusión está programada para hoy en la Comisión Séptima de Senado. El gobierno ha buscado con varios proyectos reformar el actual sistema de salud, aunque lo ha adelantado ya vía decreto, y eso sí ha encontrado luz roja en el Congreso de la República. Puede hacer que esta ponencia alternativa se abra camino en la Comisión Séptima. La salud de los colombianos atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Familias enteras esperando medicamentos, médicos sin garantías, hospitales que no pueden pagar sus deudas. Esta crisis no nació porque no se aprobara la reforma del gobierno, nació por decisiones equivocadas que durante años debilitaron el sistema. Y hoy también será la elección del nuevo director ejecutivo de Asocapitales. Entre los nombres que se barajan y que tiene más apoyo está el actual director de turismo de Bogotá, Andrés Santamaría. Este es un gremio muy importante porque es el que asocia y coordina las acciones entre las ciudades. El cargo estaba en interinidad desde la renuncia de Luz María Zapata, quien hoy en día es candidata a la presidencia. Estaremos muy atentos a este proceso de elección. Y a las 7:20 de la mañana vamos a retomar esa información que es importante, además, para que ustedes tengan precaución sobre esa banda de secuestradores que aquí en Cundinamarca estaba engañando a sus víctimas con falsas promesas de trabajo. Los dejaban en cautiverio y después exigían millonarias sumas a sus familias y a sus seres queridos para rescatarlos, y eso por medio de videos que enviaban a las familias. Jason. Mire, 2 municipios, Quebrada Blanca y también Útica, lugar en donde las autoridades capturaron prácticamente en flagrancia a estas personas. Son 5 integrantes de esta banda delincuencial que se dedicaba al secuestro extorsivo, pero también mediante engaños. Es allí donde tienen que tener cuidado todas estas personas que los citan por supuestos empleos en diferentes sectores, que hacen que se desplacen en sus vehículos a zonas rurales, y es allí en donde inicia todo un engaño que termina en el robo de los vehículos, pero también en el secuestro por horas. Estas personas son golpeadas, son amordazadas, son amenazadas con armas de fuego en estos sectores, y allí, por medio de videos, pues están intimidando a sus familias. Usan ese temor y esa amenaza para exigir hasta 400 millones de pesos por su liberación, que es el caso más reciente que se generó con 2 personas que fueron justamente secuestradas allí en el municipio de Quebrada Blanca. Con ese video los familiares fueron al Gaula de la policía, afortunadamente allí en el departamento de Cundinamarca, y en esa acción rápida de los uniformados pues se logra la liberación de estas personas, pero sobre todo la captura de estos delincuentes para que también se evite otros futuros secuestros. Tenían antecedentes y además utilizaban la fachada de decir que hacían parte de las disidencias de las FARC para amenazar también allí a sus familias y generar aún un mayor temor en estas personas. Pues estos delincuentes fueron enviados a prisión y se avanzan otras investigaciones, porque esto no solo ocurre en estos municipios, sino también conocemos que en el municipio de Zipaquirá, allí también se generó un caso en horas recientes y que el Ejército Nacional con la Brigada 13 pues alcanzó a liberar 2 personas. Veamos qué dijo el comandante de la policía de Cundinamarca. Lo más importante en este operativo fue el rescate de las víctimas, a quienes encontramos atadas e intimidadas por este
grupo de delincuentes que se hacían pasar por integrantes de disidencias de las FARC. Mire, allí lo más importante que han dicho las autoridades es primero verificar que estos trabajos sean trabajos serios, que estas empresas sean empresas serias y constituidas, y también, en dado caso, ojalá no, pero que se presente un hecho como estos, comunicarse inmediato a las autoridades y no pagar ningún tipo de dinero a estos delincuentes. Yo me despido desde el sector de Palo Quemado. Ustedes tienen más información en Noticias RCN. Jason, muchísimas gracias. Por fortuna las autoridades ya dieron con estos delincuentes porque se aprovechan completamente de la gente. Si alguien está buscando empleo es porque seguramente no tiene plata y aparte de eso lo secuestran y lo extorsionan. Bueno, 7 de la mañana, 24 minutos. A esta hora vamos a regresar con nuestro patrullero RCN, Efraín Arce, que está muy pendiente de todo lo que pasa en la vía al llano. Efra, usted ya se movió al kilómetro 0, en donde estaba hace algunos minutos. Había muchísimo trancón. ¿Cuál es el reporte en este momento ahí? Pues Mari, la verdad la situación no ha cambiado mucho, continúa el trancón, el único cambio es que pudimos avanzar aproximadamente unos 3 kilómetros hasta acá, el kilómetro 0. Acá se volvió a cerrar la vía, abajo están las autoridades, está la policía que ha cerrado. La explicación que nos acaban de dar es que detienen acá los vehículos porque está absoluta y totalmente congestionado en el sitio el derrumbe, en el sitio donde se está llevando a cabo el desvío en el sector de Chipaque. Por ese motivo no han permitido el paso de todos esos vehículos que ustedes ven ahí, porque la intención es que no se acumulen ya demasiados carros. Después la situación se podría volver inmanejable. Recordemos que se está llevando a cabo el esquema de 4x2, lo que significa que se manejan 4 horas de paso alterno en sentido Villavicencio hacia Bogotá y luego 2 horas en sentido Bogotá-Villavicencio para tratar de evacuar la cantidad de vehículos que hay. En estos momentos tenemos una enorme cantidad, un gran represamiento de vehículos que están en sentido Bogotá-Villavicencio y que apenas alcanzaron acá a llegar al kilómetro 0. Les queremos contarles, nos acabamos de encontrar acá a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Ministra. Hola Efraín, buenos días, saludos. ¿Qué tal, ministra? A la audiencia. La agarramos acá yendo hacia la zona del derrumbe. Así es, estamos yendo hacia el kilómetro 18. Vengo hoy con varios expertos en geotecnia, en temas de patología, en temas estructurales de suelos, de el INVIAS y de la ANI. Vengo con nuestro vocero oficial para los temas acá de la vía al llano, que es el ingeniero Roberto Parela, y venimos a parte de este compromiso de estar aquí al frente de este tema. Usted sabe, Efraín, muy bien, esto es una problemática que lleva décadas, que nunca se ha incluido realmente dentro de ningún contrato una solución de fondo, que necesita también una revisión constante de expertos. Y acá estamos poniendo la cara, haciendo la tarea que nos corresponde, haciendo las gestiones por todos los frentes y poniendo la cara para buscar solución a este tema. En cuanto a la movilidad, nos funcionó muy bien la medida del 4x2. Ayer se tomó la decisión de que continúe hasta el miércoles. El miércoles volveremos a hacer una evaluación de esa medida y también le estamos subiendo el nivel al PMU. Estamos todos los directivos del sector transporte, del gobierno nacional, estamos invitando a otras entidades que aquí son claves, como la Unidad de Gestión de Riesgo, el Ministerio de Hacienda y demás, a que tengamos este PMU con directivos para que podamos tomar decisiones en el día a día. Mira, aquí está el ingeniero Uparela, aquí quedamos de encontrarnos. Viene el ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Ministra, pero es que la gente obviamente le impacta lo que usted dijo, no había plata, ¿cómo no hay plata para sostener una vía? Se cobran, eso sí, los peajes funcionan a las 1000 maravillas, en eso sí son muy buenos, pero no hay dinero para limpiar la vía. Ayer estuvimos allá y no había
había un solo hombre, pero ni uno solo con una pala limpiando esa zona. No se ve ninguna intención de Efraín, despejar el camino. número uno, o sea, en este tipo de temas y cuando se trata de procesos de remoción en masa, a veces las cosas son contraintuitivas, ¿sí? No necesariamente, si usted ve una cantidad de material que cayó, usted lo puede remover de inmediato, ¿no? A veces puede ser un peligro. Es una zona donde se necesita garantizar un drenaje, hay mucho agua, hay mucho líquido, mucha concentración de agua, ha habido una pluviosidad extraordinaria. Entonces, ministra, disculpa, la voy a tener que bueno, pero lo que se quiero acabó el decir, noticiero, se nos acabó el tiempo. a veces puede ser más peligroso, entonces ese punto está en observación, está en monitoreo y definitivamente hay que hacer una cuantificación de lo que puede costar la intervención. En eso estamos, pero si a veces ven quieto, es que es parte de la tarea. Ministra, la vamos a acompañar allá, nosotros vamos a continuar nuestro recorrido, vamos a acompañar a la ministra hacia el lugar donde cayó ese derrumbe, a esperar qué novedades nos puede entregar el Departamento de Ingeniería. Vea, pues, si estar quieto es normal. No creo que eso piensen los conductores, pero bueno. Claro, es decir, esto es contraintuitivo. O sea, uno pensaría que allá debería haber gente. Es que no había nadie, señores televidentes, ni siquiera ingenieros, que uno dice, bueno, están observando. Un ingeniero que esté observando. No había absolutamente nadie. 17 días esta vía tan importante cerrada. Nos vamos. Adiós. Feliz día. Chao.